Platoon ganó el Oscar por su cruda representación de la guerra, pero la vida de los actores después se volvió aún más real e infinitamente más cruel. Algunos cayeron en las drogas, otros lo perdieron todo en divorcios y algunos fallecieron en silencio, sin que nadie se enterara. Al ver al reparto hoy, te sorprenderá en lo que se han convertido. Exploremos las razones y rindamos homenaje al legado que dejaron. ¡Comencemos! Francesco Quinn como Ra a los 23 años. Francesco Quinn interpretó a Ra en Water 1986, un soldado curtido en la batalla dispuesto a enfrentarse a la muerte para proteger a sus camaradas. Este papel no solo marcó un punto de inflexión en su nueva carrera, sino que también representó toda una declaración de intenciones. Francesco no se limitó a vivir a la sombra de su legendario padre, Anthony Quinn. Con su mirada penetrante y su presencia enigmática, Ra era un espíritu del bosque, fiel y inquietante. Pero cuando las cámaras dejaron de grabar, la vida real de Francesco se convirtió en una silenciosa tragedia que nadie podría haber previsto. Francesco Daniele Quinn, nacido el 22 de marzo de 1963 en Roma, fue el primogénito del ícono del cine Anthony Quinn y la diseñadora de vestuario Yolanda Adalori. Creció rodeado de platós de cine, distancia emocional y las altas expectativas de su famosa familia. Aún así, Francesco siempre se sintió un extraño, agobiado por el apellido Quinn, un matrimonio roto, hijos que se peleaban constantemente y papeles mediocres en los medios de comunicación asfixiaron a un hombre que alguna vez anheló superar la grandeza de su padre. Protagonizó una serie junto a Anthony Quinn, lo reemplazó y, finalmente, nunca se separó de él. A pesar de haber aparecido en innumerables producciones de cine y televisión, desde G24 hasta Transformers y Dark Side of the Moon, nunca alcanzó la fama. El 5 de agosto de 2011, a los 48 años, Francesco Quinn se desplomó en una calle costera de Malibú mientras corría con sus hijos. Un infarto puso fin abruptamente a su carrera. Su patrimonio neto se estima en tan solo $1 millón, una cantidad modesta comparada con el legado que se espera de él. Pero quizás la imagen más conmovedora y hermosa sea la del final. El padre, un artista, se desploma no en la película, sino en la vida real, en silencio, como el personaje de Ra al que una vez dio vida. Nunca lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Charlie Sheen como Chris Taylor. A los 21 años, Charlie Sheen protagonizó la película Platoon, 1986, interpretando a Chris Taylor, un joven recluta ingenuo que se alista como voluntario para la guerra de Vietnam y presencia la decadencia moral de la humanidad en el sangriento campo de batalla. A diferencia de los típicos papeles de héroe, la interpretación de Sheen de la drástica degradación que conduce al colapso emocional es lo que hace que la película sea tan conmovedora. Pocos, sin embargo, sospechaban que el caos interno que se veía en pantalla era solo un preludio de las tragedias reales que vendrían después. Carlos Erwin Estevez, nacido el 3 de septiembre de 1965 en Nueva York, es el hijo menor del actor Martin Sheen. Creció en Malibu, California, en una familia de artistas y pronto descubrió su talento y pasión por la actuación. Pero lejos de los focos, Charlie pronto se adentró en terrenos más oscuros. Fue expulsado del colegio por pereza, se volvió adicto a las drogas a una edad temprana y se vio envuelto en una serie de escándalos sexuales que involucraban a estrellas del porno, armas, agresiones e incluso acusaciones de violación. Su vida personal también estuvo marcada por el escándalo. 3 matrimonios fallidos, hijos nacidos en medio del caos, numerosos arrestos y una tormenta mediática cuando anunció que era VIH positivo en 2015, una revelación que conmocionó al mundo. En la cima de su carrera, Sheen era el actor de televisión mejor pagado del mundo, pero sus adicciones y su estilo de vida promiscuo acabaron transformándolo de estrella a figura decorativa. En 2025, Charlie Sheen cumplirá 60 años, vive tranquilamente en Malibu, apareciendo ocasionalmente en proyectos televisivos menores, pero su antigua fama se ha desvanecido hace mucho tiempo. Su patrimonio neto se estima en unos $10 millones, una cifra que en su momento fue un simple soborno para la estrella que ganó $1,8 millones y que le valió un episodio de Two and a Half Men. Todavía se le puede ver paseando por la playa con gorra de béisbol y gafas de sol, intentando mantener un mínimo de privacidad en un mundo que una vez lo admiró y luego le dio la espalda.
Johnny Depp como Lerner. Johnny Depp hizo su debut como actor interpretando a Lerner en Platoon, 1986. Era un joven soldado judío, tranquilo y sensible, rodeado de sangre, con tan solo 23 años. Aunque su papel fue pequeño, la película tuvo un poderoso impacto emocional, consolidándolo como una voz humanista y pacifista en medio de la locura de la guerra de Vietnam. A través de la mirada de Lerner, el público vislumbró el potencial explosivo de un talento emergente, y en pocos años Depp se convirtió en un ícono mundial. Sin embargo, el camino de Lerner hacia el legendario Jack Sparrow fue largo y estuvo plagado de pérdidas y sufrimiento. Depp entró en el glamuroso mundo de Hollywood como un soñador, pero luego cayó en la adicción, la depresión y relaciones fallidas. Su breve pero tormentoso matrimonio con Amber Heard convirtió su vida en un drama legal global que destruyó su carrera, su reputación e incluso su personalidad. Grabaciones, cicatrices emocionales y acusaciones se han convertido en parte inseparable del nombre de Johnny Depp. En una ocasión dijo, «Ya no interpreto ningún papel. Vivo como un acusado». Tras un juicio histórico en 2022, Johnny obtuvo una victoria legal, pero el precio fue un daño psicológico, financiero y a su reputación. Los estudios cambiaron de opinión, los papeles se redujeron, su vida personal se derrumbó. Se retiró a una vida solitaria en Francia, dedicándose a la música y la pintura como una forma de sanar las heridas que el dinero no podía curar. En 2025, Johnny Depp tenía 62 años. Si bien su patrimonio neto llegó a superar los $650 millones, las batallas legales, las demandas, la mala gestión financiera y el enorme costo de su boda lo dejaron con un patrimonio neto estimado de $150 millones. Pero quizás el verdadero valor no reside en los números, sino en el hecho de que sigue en pie. Supervivientes. Tony Todd como Warren. Tony Todd tenía 31 años cuando apareció en Water 1986, interpretando a Warren, un soldado callado pero tenaz, en quien sus compañeros podían confiar durante el infierno de la guerra de Vietnam. Con su imponente presencia y su voz profunda y resonante, Tony contaba la historia él mismo. Pero tras esa personalidad aparentemente impasible, se escondía un alma que había soportado décadas de amargo silencio en Hollywood. A pesar de su excepcional talento y formación, Tony Todd pasó su carrera lidiando con la invisible carga del prejuicio. El hombre negro constantemente relegado a papeles secundarios, personajes excéntricos o almas atormentadas que nunca encontraban la paz. Hollywood admiraba su voz, pero era reacio a ponerlo en el centro de atención. Tras bambalinas, reinaba un círculo vicioso de papeles repetitivos, rechazos silenciosos e interminables audiciones sin respuesta. En su vida privada, Todd se casó con Fátima Cortés, pero el matrimonio no resistió la presión de la fama ni su creciente soledad. Llevaba una vida recluida, rara vez se abría a los demás, y cuando perdió a un familiar cercano a principios del siglo XXI, Tony se sumió en un profundo silencio, una depresión anónima que lo atormentó durante años. Durante años vivió solo en una casa junto al mar, escribió sus memorias, leyó guiones y solo frecuentaba platós de cine, donde no tenía que dar explicaciones sobre su constante tristeza. El 6 de noviembre de 2024, Tony Todd falleció en su casa de Marina del Rey tras una larga lucha contra el cáncer de estómago, enfermedad que ocultó durante el rodaje de Destino Final. En la última escena, pidió una despedida improvisada. La vida es preciosa. Disfruta cada momento. Nunca sabes cuándo terminará. Falleció en silencio, sin alardes, dejando atrás 2 hijos y una carrera arruinada. Su patrimonio neto al momento de su muerte se estimaba en tan solo $3 millones, una suma modesta considerando la amplitud de su obra e influencia. Pero quizás lo más doloroso sea que, a pesar de sus numerosos intentos por investigar lo sobrenatural, el verdadero Tony Todd nunca logró escapar de su profunda soledad. Tom Berenger como el Sargento Barnes. Tom Berenger tenía 37 años cuando protagonizó Platoon, 1986. Interpretando al Sargento Barnes, un soldado brutal con cicatrices físicas y mentales que lidera a su pelotón a través de las selvas de pesadilla de Vietnam. Su rostro frío y su mirada vacía se convirtieron en un símbolo de la guerra y la humanidad perdida. Este papel no solo catapultó a Berenger a la cima de Hollywood, sino que, tras las gafas de sol y la pistola, se escondía un hombre que huía de su pasado. Nacido el 31 de mayo de 1949 en Chicago, Illinois,
Thomas Michael Moore, más tarde conocido por su nombre artístico, Tom Berenger, creció en una familia católica estricta. Soñando con ser sacerdote, se volcó al arte, sumergiéndose en el caos y el conflicto interno. Pasó sus primeros años trabajando como recepcionista de hotel y auxiliar de vuelo, lidiando con papeles secundarios e inestabilidad económica. Su verdadero avance llegó con Plutón, pero la fama también reveló grietas en su alma que no pudo sanar, ni siquiera décadas después. La vida personal de Berenger distaba mucho de ser tranquila. Sobrevivió a 3 matrimonios fallidos, tuvo 6 hijos con 3 mujeres diferentes y pasó incontables años oscilando entre la fama y la realidad. Quienes lo conocían bien lo describían como reservado, irritable y a menudo desconectado de la realidad. Tras el divorcio, no reveló mucho. Solo dijo, "No es fácil vivir conmigo". Aunque nunca se vio envuelto públicamente en un escándalo de drogas, su apariencia cambió drásticamente con los años, alimentando rumores de cirugías plásticas fallidas, depresión y soledad prolongada. Había alcanzado la cima de su carrera cinematográfica, pero en el fondo seguía siendo un chico católico con asuntos pendientes. Tom Berenger, ahora de 76 años, vive tranquilamente con su cuarta esposa en Carolina del Sur. Ya no aparece con frecuencia, solo en películas independientes o proyectos pequeños, a veces en papeles secundarios discretos, lo que refleja su predilección por la vida bajo los focos. Su patrimonio neto se estima en unos $4 millones, modesto en comparación con sus colegas, pero suficiente para una vida tranquila y discreta, lejos del brillo y el glamour de Hollywood. McGinley como el Sargento O'Neill, John C. McGinley interpretó al Sargento Red O'Neill en la película ganadora del Oscar Platoon, 1986. Era un soldado cínico y oportunista que evitaba el combate y, a los 27 años, sobrevivió gracias a su astucia más que a su valentía. Aunque no era el protagonista, su personaje es una pieza clave de la historia, ya que refleja la decadencia moral y los ideales quebrantados de la guerra de Vietnam. Con su mirada penetrante y su estilo frío, McGinley ofendió y cautivó al público a la vez. Nacido el 3 de agosto de 1959 en Greenwich Village, Nueva York, John creció en una familia numerosa de 5 miembros. Su padre era corredor de bolsa y su madre maestra. Su infancia estuvo marcada por grandes expectativas y nunca se sintió plenamente escuchado. Tras graduarse en la escuela Tisch de la Universidad de Nueva York, inició una exigente carrera como actor. Sin embargo, tras ese brillo se escondía un dolor que nunca llegó a revelarse por completo. Su primer matrimonio, con Lauren Lambert, terminó pocos años después con el nacimiento de su hijo Max, quien padecía síndrome de Down. La carga de ser padre de un hijo con necesidades especiales, sumada al ritmo frenético de la industria del entretenimiento, sumió a McGinley en una depresión que describió como silenciosa, persistent y inevitable. En 2025, John C. McGinley tenía 65 años. Seguía viviendo en Malibú y activo en la industria cinematográfica y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Su patrimonio neto se estimaba en $12 millones. Pero el público lo recuerda sobre todo no solo por sus papeles, sino también por el momento en que abrazó a su hijo Max en el estadio de las Olimpiadas Especiales, susurrándole, "Estoy orgulloso de ti". No porque hayas ganado una medalla, sino porque nunca te rendiste. Un momento sencillo y sincero que nos recuerda que a veces los personajes más duros de la pantalla tienen los corazones más tiernos en la vida real. Después de tantos años, el campo de batalla de Water ya no es solo un recuerdo cinematográfico. Willem Dafoe como el Sargento Elias. Willem Dafoe tenía 31 años cuando interpretó a uno de los personajes más conmovedores del cine bélico, el Sargento Elias, en Platoon, 1986. Como brújula moral en medio de un brutal caos, Elias encarnaba no solo la compasión, sino también un alma solitaria consumida por la guerra, al igual que el propio Dafoe, quien luchó con emociones complejas a lo largo de su carrera. Pero tal fama tiene un precio. Tras alcanzar la fama con Platoon, Willem Dafoe se volcó en el cine independiente y en papeles desafiantes, desde Jesús en La Última Tentación de Cristo hasta un demente en El Anticristo. Pero tras el aura de la fama se escondía un hombre que siempre se sintió alienado de sí mismo. En una ocasión, afirmó que la fama no lo fortaleció, sino que profundizó su sentimiento de pérdida. Su relación de décadas con Elizabeth LeConte, la madre de su hijo, nunca culminó en matrimonio, ya que ambos lo veían como una forma de control. Así que,
Cuando su amor terminó, no hubo divorcio, solo una separación silenciosa. Y Dafoe lo hizo discretamente, sin demandas, sin la atención de la prensa. Cuando conoció a Giada Colagrande, directora de cine italiana, su vida volvió a cambiar. Un almuerzo, una pregunta. ¿Te casarías conmigo mañana? No, y al día siguiente se casaron con solo 2 testigos. Dividieron su vida entre Nueva York y Roma, haciendo películas juntos y manteniéndose alejados del mundo exterior. Pero incluso cuando está feliz, Dafoe admite que no es fácil quererlo ni convivir con él. Las presiones del arte, su obsesión con los personajes y su compleja vida interior lo llevaron a buscar el yoga, la meditación o los papeles más oscuros en los que se sentía más vivo. A sus 69 años, Willem Dafoe sigue expandiendo los límites del cine con sus papeles complejos y multifacéticos, viviendo entre Nueva York y Roma, y retirándose a menudo a habitaciones tranquilas para practicar yoga y escribir. Aunque su patrimonio neto se estima en $40 millones, acumulados a lo largo de cientos de papeles durante 4 décadas, Dafoe lleva una vida sencilla y consciente. Keith David como el Rey. Cuando apareció en Platoon 1986, Keith David tenía 30 años e interpretó al Rey, un soldado tranquilo y sereno que le brindó apoyo moral durante el infierno de la guerra de Vietnam. Aunque Keith no era el protagonista, su voz grave y su mirada penetrante daban vida a cada frase, convirtiendo su papel secundario en algo inolvidable. Fue el comienzo de una trayectoria que duraría más de 40 años, marcada por una voz que el público jamás olvidará. Nacido el 4 de junio de 1956 en Harlem, Nueva York, Keith David creció en Corona, Queens, en el seno de una familia afroamericana de clase trabajadora. Su padre trabajaba en el departamento de nóminas y su madre era directora de empresa. Desde muy joven se interesó por las artes escénicas, sobre todo tras interpretar al León Cobarde en una producción escolar de El Mago de Oz. Esta pasión lo llevó a la Escuela Superior de Artes Escénicas de Manhattan y, posteriormente, a la prestigiosa Escuela Juilliard, de la que se graduó en 1979. Pero estar en el centro de atención era solo una pequeña parte de su vida. Lo que siguió fue un largo y agotador viaje a través del teatro, el cine, la animación y los videojuegos, con innumerables papeles secundarios y viajes en solitario por todo Estados Unidos. Keith estaba impulsado por el amor a su arte, pero eso también tuvo un alto precio. Sobrevivió a 2 matrimonios fallidos. Del primero tuvo un hijo al que veía poco, y del segundo, 2 hijas, matrimonio que finalmente se disolvió. En una entrevista, admitió que, si bien exploró diversas religiones, católica, anglicana y bautista, al final optó por la espiritualidad por encima de la estructura. En las noches solitarias tras una jornada ajetreada, suele leer el Salmo 116, un pasaje bíblico sobre la gratitud y la redención. No soy religioso, les dijo a sus amigos con voz ronca, pero creo en Dios y en el perdón. Tanto dentro como fuera de la pantalla, sigo aprendiendo a no amargarme. Keith David, a sus 69 años, no muestra signos de desaceleración. Sigue apareciendo en películas, series de televisión y proyectos de doblaje, desde Has Been Hotel hasta Rick and Morty y Destiny Dues, con más de 400 papeles en 4 décadas. Es un artista que no necesita ser protagonista para ser reconocido en la industria. Su patrimonio neto actual se estima en unos $5 millones, una suma modesta considerando la magnitud de su carrera, pero una justa recompensa por una vida plena. En 2026, recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un honor largamente esperado pero significativo. Jamás reconocerías el dolor que se esconde tras esa voz. Forest Whitaker como Harold el Grande. Forest Whitaker tenía 25 años cuando apareció en The Water, 1986, interpretando a Harold el Grande, un soldado bondadoso que lucha silenciosamente por mantener su humanidad en un sangriento campo de batalla. El papel no era extravagante ni ostentoso, sino que transmitía una emoción serena, reflejando su verdadera personalidad, profunda, introvertida, y siempre observando el mundo con mirada contemplativa. Forrest nació el 15 de julio de 1961 en Longview, Texas, y creció en una familia afroamericana modesta. Su madre era maestra de educación especial y su padre trabajaba en la industria de seguros. El niño, de ojos caídos, soñaba con ser cantante de ópera, pero una lesión en la espalda lo obligó a renunciar a una beca de fútbol americano.
Fue como si el destino lo hubiera guiado hacia la actuación, comenzando con obras escolares, luego viajando incansablemente por Palisades, Juilliard, USC y finalmente Cannes, donde ganó el premio al mejor actor en 1988. Pero lejos de los focos, seguía siendo un chico con baja autoestima, siempre sintiéndose different, desde su voz hasta sus ojos. Su carrera lo llevó a ganar un Oscar por su papel en El último rey de Escocia en 2006, pero su vida personal se fue fragmentando cada vez más. Su matrimonio de 22 años con Keisha Nash, la estrella de Blown Away, fue una vía de escape para él. Tuvieron 4 hijos, biológicos y un hijastro, pero en 2018 Forrest solicitó el divorcio discretamente, alegando diferencias irreconciliables. Durante este tiempo, sufrió depresión y comenzó a practicar yoga y artes marciales para mantener el equilibrio. A sus 63 años, Forrest Whitaker sigue comprometido con el cine y las causas humanitarias. Es embajador de buena voluntad de la UNESCO, fundador de la Organización de Construcción de Paz WPDI, y protagonista de la serie de televisión El Padrino de Harlem. Su patrimonio neto se estima en $30 millones, provenientes no solo de su trabajo cinematográfico, sino también de sus inversiones en NBA África e iniciativas sociales. Ya no es el Grand Harold del campo de batalla devastado por la guerra, pero los altibajos de la vida aún son visibles en sus ojos. Mark Moses como el Teniente Wolf. En 1986, a los 28 años, Mark Moses interpretó al Teniente Wolf en la película Platoon, un joven oficial recién salido de su entrenamiento, sin preparación para la brutalidad de la guerra. Con los ojos temblorosos y las filas asfixiándose en el fragor de la batalla, Moses retrató de forma convincente a un comandante impotente ante la crueldad del campo de batalla. El papel llamó la atención del director Oliver Stone, allanando el camino para una larga carrera. Nacido el 24 de febrero de 1958 en la ciudad de Nueva York, Moses fue capitán del equipo de fútbol americano de su escuela secundaria, pero abandonó el deporte para dedicarse a la escritura y, posteriormente, al teatro. Tras actuar en diversos escenarios, encontró su propósito en la vida bajo los reflectores. Sin embargo, su vida personal no fue tan tranquila como la de sus personajes. Su matrimonio con la actriz Lisa, considerado en su momento uno de los más duraderos de Hollywood, terminó discretamente. Tras el divorcio, Moses sufrió crisis de salud mental, ansiedad y una persistente sensación de aislamiento que lo atormentó durante años. En 2025, Mark Moses tenía 66 años. Aunque ya no era una estrella de taquilla, seguía apareciendo en papeles secundarios memorables en televisión, en series como The Last Ship, Homeland y Queen of the North. Ahora lleva una vida más privada, alejada de la alfombra roja y los focos. Su patrimonio neto estimado ronda los $2 millones, una cantidad modesta en comparación con las estrellas de su generación. Kevin Dillon como Bunny. A los 21 años, Kevin Dillon protagonizó la película Platoon, 1986, interpretando a Bunny, un soldado estadounidense brutal y demente que se entrega a la crueldad inhumana en el caos de la guerra de Vietnam. Su actuación impacta no solo por su brutalidad, sino también por la mirada de Bunny, donde el miedo y la crueldad coexisten en un solo cuerpo. Gracias a su apariencia juvenil y su excelente actuación, Dillon se ha convertido en uno de los personajes más inolvidables del cine. Nacido el 19 de agosto de 1965 en New Rochelle, Nueva York, Kevin es el hermano menor del actor Matt Dillon y primo lejano del legendario comediante Alex Raymond. Criado en una familia de artistas, Dillon entró en Hollywood a una edad temprana, pero la fama tuvo un alto precio. Luchó contra la adicción, lo que lo sumió en una crisis que afectó gravemente su carrera y su vida personal. Su matrimonio con la actriz Jane Stewart terminó después de más de una década, dejándolo con 2 hijos y un acuerdo de divorcio de más de $1,7 millones. Dillon admitió con amargura que se sentía poseído por Hollywood, como si Bunny nunca lo hubiera abandonado del todo. En 2025, Kevin Dillon tendrá 59 años. Si bien ya no se encuentra en la cima de su carrera, sigue participando en pequeños proyectos de cine y televisión. Lleva una vida más tranquila, pero no ha desaparecido del panorama público. Su patrimonio neto se estima en $10 millones, una cantidad razonable para una carrera llena de altibajos. En la memoria de los espectadores, Dillon permanecerá para siempre como Bunny, el espíritu indomable de la guerra. Un hombre perdido en el deslumbrante pero solitario mundo de Hollywood.
Corey Glover como Francis. A los 21 años, Corey Glover hizo historia en el cine interpretando a Francis en Water, 1986. Un joven soldado algo ingenuo que idealiza la guerra, pero que es aplastado lenta y silenciosamente por la brutalidad de la guerra de Vietnam. El Francis de Glover es un personaje silencioso, pero con una profundidad emocional excepcional. Una expresión de confusión, un miedo creciente y un amargo despertar transformaron un papel aparentemente insignificante en una voz profunda en medio de una feroz guerra. Pocos sabían que detrás de este fenómeno se escondía una estrella en ascenso destinada a revolucionar el mundo del rock. Nacido el 6 de noviembre de 1964 en Brooklyn, Nueva York, Corey inicialmente soñaba con una carrera como actor, pero su destino cambió cuando Vernon Reid lo vio cantar Feliz Cumpleaños en la fiesta de un amigo y lo invitó a ser el vocalista principal de la banda Living Colour. Su carrera musical despegó con el éxito Cult of Personality, pero desde entonces Corey comenzó a tener problemas consigo mismo, la presión de la fama. Las expectativas de los medios y las interminables giras lo llevaron a una prolongada crisis nerviosa. Se divorció, se distanció de su hijo y llegó a admitir, ya no reconocía al hombre en el espejo. Glover lucha entre su fe religiosa y las tentaciones de la actuación. Interpreta a Judas en la película Jesucristo Superstar, una metáfora de su propia vida, crucificado entre la luz y la oscuridad. En 2025, Corey Glover tiene 60 años. Sigue actuando con Living Colour y su pasión por el escenario perdura, aunque ya no esté en la cima de su carrera. Su patrimonio neto se estima en $3 millones, pero su mayor valor reside en su capacidad de supervivencia, en haber superado la fama, la depresión y el dolor. El cantante, que en su día alternó entre la actuación y la música, ahora está firmemente arraigado en un solo rol, el de sí mismo. O tal vez la imagen más memorable no sea de una película o un concierto, sino la de él de pie en medio de la multitud, con una mirada tranquila, como alguien que acaba de pasar por un infierno y decidió volver a casa cantando. John C.